En el Coahuila de 1830, una tierra de polvo y sol implacable, la barbería de Don Mateo era un oasis de civilización. Los rayos de luz que se colaban por la ventana dibujaban estelas doradas en el aire, iluminando las motas de polvo y el vapor del agua caliente. El lugar olía a limpio, una mezcla penetrante de loción de laurel y jabón de afeitar que se adhería a las paredes y a los muebles de madera oscura. Don Mateo, un hombre de manos firmes y trato afable, se movía con la precisión de un artesano consumado. Su navaja, afilada meticulosamente en una correa de cuero, era una extensión de su voluntad, un instrumento que prometía pulcritud y alivio en una frontera donde ambos eran un lujo escaso. Para los viajeros y rancheros, su silla no era solo un lugar para un afeitado, sino un símbolo de orden y confianza en un mundo a menudo caótico y brutal. Nadie cuestionaba la integridad del único barbero cirujano en leguas a la redonda, un pilar de la pequeña comunidad. Sentado en la silla de madera, un comerciante de paso relataba sus peripecias en el camino, su voz resonando con la confianza de quien se siente seguro. Hablaba de bandidos, de sequías y del buen precio que esperaba obtener por su ganado. Al reír, un destello fugaz capturó la luz del atardecer. Un diente de oro, incrustado en su sonrisa como un trofeo, un testamento visible de su prosperidad. Por un instante casi imperceptible, el ritmo constante de la navaja de Don Mateo sobre el cuero se detuvo. Sus manos, siempre en movimiento, quedaron suspendidas en el aire. El murmullo de la conversación del cliente pareció desvanecerse, reemplazado por un silencio pesado que solo el barbero podía sentir. La afabilidad de su rostro no cambió, pero algo en su interior se había anclado a ese minúsculo punto de luz dorada, un faro que guiaba una codicia insondable que pocos podrían siquiera imaginar. La mirada de Don Mateo, habitualmente concentrada y profesional, se transformó. Ya no veía a un cliente buscando alivio o un afeitado pulcro, veía una mina andante, una fuente de riqueza que había entrado voluntariamente en su dominio. El hombre en la silla dejó de ser una persona para convertirse en un objeto, un cofre de carne y hueso, cuyo tesoro debía ser extraído. Sus ojos, fijos en la boca del comerciante, realizaban un cálculo frío y desapasionado, evaluando el valor, la posición y la dificultad de la extracción. La empatía, si alguna vez existió, había sido erosionada por una avaricia tan profunda que borraba cualquier vestigio de humanidad. El cliente, ajeno al depredador que afilaba su instrumento a escasos centímetros de su yugular, continuaba su relato, entregando su confianza ciega a las manos que ya planeaban su profanación, deleitándose en el poder absoluto que su respetada posición le confería sobre la vida y la muerte. Damos un salto de casi 2 siglos. Hoy, donde una vez estuvo la barbería, solo quedan los huesos de un edificio, las vigas de madera, blanqueadas y resecas por décadas de sol inclemente, apuntan al cielo como los dedos de un esqueleto. El techo se ha derrumbado, y el viento del desierto silba a través de las paredes derruidas, arrastrando consigo arena y susurros de un pasado nefasto. La naturaleza ha reclamado el lugar, pero no ha podido borrar su memoria. Los lugareños lo evitan, especialmente al caer la noche. Se ha convertido en un punto ciego en el mapa del pueblo, una cicatriz en el paisaje que todos ven pero de la que pocos se atreven a hablar. El olor a loción de laurel ha sido reemplazado por el hedor a podredumbre y olvido, un recordatorio perpetuo de que algunos lugares quedan permanentemente manchados por los actos que presenciaron, guardando un silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. Son los niños, como siempre, quienes mantienen viva la leyenda en su forma más cruda. Se retan unos a otros, con el valor imprudente de la juventud, a tocar las ruinas, a correr a través de la puerta que ya no existe. Lo hacen susurrando el nombre que sus padres y abuelos les han enseñado a temer, el sacamuelas. Para ellos, es el hombre del saco de la frontera, el barbero que no cortaba barbas, sino que coleccionaba sonrisas de oro. Cuentan que su fantasma aún vaga por las ruinas, con sus fórceps en la mano, buscando dientes brillantes en la oscuridad. La historia se ha transformado en un cuento de fogata,
una advertencia macabra para que los niños no hablen con extraños. Pero a diferencia de otros mitos, la historia del sacamuelas no nació de la imaginación, sino de una verdad documentada, una crónica de horror que la comunidad intentó quemar y enterrar. Sin embargo, detrás del folclore y los juegos infantiles, yace un expediente criminal tan metódico como escalofriante. Los archivos de la época, amarillentos y frágiles, hablan no de un espectro, sino de un hombre de carne y hueso cuya crueldad fue calculada con una precisión quirúrgica. Nuestra investigación no busca al fantasma que asusta a los niños, sino al monstruo que se ocultaba tras una fachada de respetabilidad. Bucearemos en los registros olvidados, en los testimonios silenciados y en las pruebas físicas que convirtieron la reputación de un hombre en la leyenda de un demonio. La historia de Don Mateo no es un cuento de terror, sino un caso de estudio sobre el mal que anida en lo cotidiano, un recordatorio de que las peores atrocidades a menudo se cometen a plena vista, enmascaradas por la normalidad y la confianza que tan ciegamente depositamos en los demás. La leyenda de El Sacamuelas es un eco que perdura hasta hoy, una vibración oscura que atraviesa el tiempo. Y ya que estas historias viajan en el tiempo y el espacio, desafiando fronteras, nos gustaría saber desde qué ciudad te unes a nosotros en esta investigación y la hora exacta en tu rincón del mundo. Deja tu marca en los comentarios para que tu presencia quede registrada en este archivo. Con tu testimonio fijado, es hora de retroceder en el tiempo, de volver a aquel polvoriento Coahuila de 1830, para descubrir cómo apareció la primera e inquietante grieta en la impecable reputación de Don Mateo, el respetado barbero cirujano. La primera pista que alertaría a un joven y obstinado alguacil de que algo profundamente corrupto se escondía tras el aroma a jabón y laurel. La llegada del nuevo alguacil, Julián, fue un evento discreto pero significativo en la vida del pueblo. Era un hombre joven, un forastero del sur, cuya postura recta y uniforme relativamente limpio contrastaban marcadamente con la indolencia y el polvo que cubrían todo y a todos en aquella frontera. Su mirada era analítica, sus movimientos deliberados, y traía consigo un sentido del deber que la comunidad no había visto en años. Su predecesor había sido un hombre que prefería la comodidad de una botella de tequila a la complejidad de la ley. Julián, en cambio, observaba todo con una intensidad silenciosa, desde la forma en que el sol golpeaba las paredes de adobe hasta las miradas evasivas de los hombres en la cantina. Su presencia era una anomalía, un elemento de orden en un ecosistema acostumbrado al caos, y pocos sabían cómo reaccionar ante él, incluido el propio Don Mateo. En sus primeros días, Julián se dedicó a presentarse formalmente ante las figuras de autoridad y respeto del pueblo. Se reunió con el alcalde, un anciano más preocupado por sus tierras que por sus ciudadanos, y con el párroco, cuya fe parecía tan erosionada como los muros de su iglesia. Su visita a la barbería de Don Mateo fue particularmente memorable. El barbero lo recibió con una sonrisa afable y un apretón de manos firme. Su carisma era una fuerza palpable en la pequeña y pulcra estancia. Habló del honor que significaba tener a un hombre de la ley tan dedicado y ofreció sus servicios sin costo alguno, un gesto de bienvenida. Don Mateo personificaba la estabilidad y la decencia, un pilar sobre el que la frágil sociedad del pueblo parecía apoyarse. Julián, aunque entrenado para desconfiar, no pudo evitar sentir el peso de esa reputación intachable, una reputación que parecía tallada en piedra. El primer asunto oficial que aterrizó en el escritorio de Julián fue la desaparición de un comerciante de Saltillo. El informe, escrito con una caligrafía perezosa por el ayudante del alguacil anterior, era escueto. El hombre, un tal Ricardo Morales, había sido visto por última vez hacía más de una semana. La suposición general, expresada con un encogimiento de hombros colectivo, era que había sido víctima de los bandidos en el traicionero camino a Laredo. Las desapariciones eran un hecho lamentable, pero tristemente común, parte del costo de la vida en una tierra donde la ley era una sugerencia lejana y la supervivencia una lucha diaria. El desierto reclama lo suyo, alguacil, le dijo el alcalde, dando el asunto por zanjado. Nadie parecía dispuesto a investigar más a fondo la pérdida de un forastero que, para ellos,
Simplemente había tenido mala suerte. Julián, sin embargo, no compartía esa resignación fatalista. Su mente, metódica y entrenada en la capital, buscaba patrones y anomalías. No aceptaba el azar como explicación final. Releyó el informe una y otra vez, hasta que un detalle menor, una nota al margen casi ilegible, llamó su atención. El ayudante había registrado que el comerciante Morales se había quejado de un fuerte dolor de muelas y había mencionado su intención de visitar a don Mateo antes de partir. No era una prueba de nada, apenas una coincidencia. Pero en la mente del alguacil, este dato transformó al desaparecido de una estadística anónima en una persona con un plan específico, un plan que lo había llevado directamente a la silla del respetado barbero. La semilla de una duda minúscula e irracional fue plantada en el suelo fértil de su suspicacia. Esa duda incipiente fue regada inesperadamente una tarde, cuando un ranchero local, conocido por su afición a la bebida, irrumpió en su modesta oficina. El hombre, llamado Ramiro, apestaba a pulque y a una furia impotente. Con la voz pastosa y los ojos inyectados en sangre, balbuceó una acusación que sonaba a delirio. Acusó a don Mateo, al pilar de la comunidad, de ser un ladrón y un carnicero. Afirmaba haber ido a la barbería para que le extrajeran una muela picada que le causaba un dolor infernal. Pero lo que sucedió allí dentro, según su relato entrecortado, fue una profanación. La mayoría de la gente habría echado al borracho a la calle, pero Julián, fiel a su deber, tomó su pluma y se dispuso a escuchar, ofreciéndole al hombre un asiento y un vaso de agua, que éste rechazó con un manotazo. El relato de Ramiro era caótico, pero poseía una claridad perturbadora en sus detalles. Describió cómo don Mateo le había administrado una dosis de láudano, asegurándole que era para calmar el dolor, pero la dosis fue inusualmente fuerte, sumiéndolo en un estado de parálisis consciente. Podía ver y oír, pero no moverse ni hablar, y en esa vigilia atrapada, sintió cómo las pinzas del barbero no se dirigían a la muela podrida del fondo, sino a su canino frontal sano, el único que tenía de oro y que lucía con orgullo. Describió el sonido del metal contra el esmalte y la presión brutal, una agonía silenciada por la droga. Cuando el efecto del láudano disminuyó, don Mateo se disculpó profusamente, hablando de un terrible error y atribuyéndolo a un supuesto movimiento brusco por parte de Ramiro. Le ofreció no cobrarle e incluso le dio un trago de licor para calmar el susto. Julián escuchó la historia con una paciencia profesional, anotando los puntos clave en su libro de registros. Sin embargo, la credibilidad del relato era prácticamente nula. Ramiro era conocido por sus exageraciones y sus deudas. Don Mateo, por otro lado, era la encarnación de la honradez. Era la palabra de un borracho contra la de un santo secular. El propio Ramiro admitió que no tenía pruebas, solo el hueco sangrante en su encía y la ausencia de su posesión más preciada. Con un suspiro, Julián archivó la queja, catalogándola oficialmente como acusación infundada, probablemente producto de la embriaguez. Le aconsejó a Ramiro que se fuera a casa a dormir la mona, pero mientras veía al ranchero alejarse tambaleándose, la historia se negaba a abandonar su mente, resonando con un eco inquietante que no podía ignorar. La queja, a pesar de ser desestimada, se había enganchado en los engranajes de la mente analítica del alguacil. La frase, «me sacó el diente equivocado», se repetía una y otra vez. ¿Por qué mentiría alguien sobre un detalle tan específico? La historia de Ramiro, por delirante que pareciera, contenía una lógica interna perversa. Se conectaba, de una forma tenue y casi invisible, con la nota al margen sobre el comerciante desaparecido. Ambos habían acudido al barbero por un problema dental. Dos hombres, dos problemas dentales, uno desaparecido, el otro robado de su único bien visible. Aún no era un patrón, era apenas la sombra de una coincidencia, una hipótesis demasiado monstruosa para ser contemplada seriamente. Pero para un hombre como Julián, la simple posibilidad era suficiente para justificar una mirada más atenta. Decidido a observar por sí mismo, Julián se dirigió a la barbería al día siguiente, usando la excusa de necesitar un afeitado para aplacar el calor de la tarde.
Mientras don Mateo preparaba la espuma con movimientos expertos, el alguacil escudriñaba cada rincón del local. Todo estaba impecable. Los frascos de loción alineados, el suelo barrido, los instrumentos de metal brillando sobre una bandeja de latón. El barbero era un conversador encantador, preguntando por la familia de Julián y ofreciendo consejos sobre cómo adaptarse a la vida en la frontera. Era la imagen perfecta de la normalidad. Sin embargo, mientras la navaja fría se deslizaba por su garganta, Julián notó algo. Detrás de la sonrisa afable y las palabras amables, los ojos de don Mateo poseían una quietud gélida, una ausencia de calor que le provocó un escalofrío a pesar del calor sofocante. Julián abandonó la barbería con la piel suave y la mente en un estado de máxima alerta. No había encontrado ninguna prueba, ninguna evidencia tangible que respaldara la historia del ranchero o sus propias sospechas incipientes. La fachada de don Mateo era perfecta, inexpugnable. Sin embargo, el encuentro no había disipado sus dudas. Al contrario, las había solidificado. La inquietud se había transformado en una certeza silenciosa. La queja de un borracho y la desaparición de un viajero ya no eran eventos aislados. Eran las primeras dos piezas de un rompecabezas hediondo, y el alguacil ahora estaba convencido de que todas las demás piezas se encontraban ocultas en algún lugar dentro de esa barbería impecable. La normalidad del pueblo se había fracturado para él de forma irreversible, revelando una oscuridad que ahora se sentía obligado a sacar a la luz, sin importar el costo. El verdadero punto de inflexión, el momento en que la sospecha latente se solidificó en una certeza aterradora, no provino de un informe oficial ni de una confesión. Llegó, como suelen hacerlo las verdades más oscuras, de la mano de la inocencia. Sucedió en el arroyo que corría detrás de la barbería, un lugar de vida y rutina. Allí, las lavanderas del pueblo golpeaban la ropa contra las rocas lisas, y sus hijos, descalzos y ajenos a las preocupaciones de los adultos, jugaban entre los juncos y el agua poco profunda. El sonido del agua corriente y las risas infantiles formaban una banda sonora de normalidad, un velo cotidiano que estaba a punto de ser desgarrado de la forma más brutal, revelando la podredumbre que se escondía justo debajo de la superficie. Fue el hijo menor de una de estas lavanderas, un niño de apenas 7 años llamado Mateo, quien hizo el descubrimiento. Estaba inmerso en su propio mundo, persiguiendo renacuajos en un charco y construyendo una pequeña presa con barro y piedras. Su atención fue capturada no por el brillo del oro, sino por una mancha de color incorrecto en el paisaje familiar. Atrapado en las raíces expuestas de un viejo mezquite en la orilla, había un trozo de tela blanca. No era la tela áspera de los costales o la ropa de trabajo, sino un pañuelo de lino fino, un objeto de lujo fuera de lugar en el lodo del arroyo. Estaba parcialmente sumergido, y el agua a su alrededor tenía un tenue tinte parduzco, como si la tela estuviera sangrando un color oscuro y antiguo. Movido por la simple curiosidad infantil, el niño se acercó y tiró del pañuelo. Estaba pesado, empapado, y una sensación extraña, una textura resbaladiza y ligeramente grasosa, cubrió sus pequeños dedos. Lo levantó, y el agua que goteaba de él no era el marrón del lodo, sino un rojo oscuro y oxidado que manchó la piedra a sus pies. Un olor débil pero penetrante llegó a su nariz, un aroma metálico y dulzón que era a la vez ajeno y vagamente familiar. Era el olor que a veces sentía cuando se caía y se raspaba las rodillas, pero magnificado, más profundo y de alguna manera más siniestro. Aún sin comprender, el niño comenzó a desenrollar el fardo de tela, esperando encontrar algún tesoro perdido, una moneda o un botón brillante. Cuando el último pliegue del lino se abrió, la luz del sol arrancó un destello del objeto que contenía. No era una moneda, era algo orgánico, curvo y antinaturalmente amarillo. Al principio, el cerebro del niño no pudo procesar lo que veía. La forma le era familiar, pero el contexto era imposible. Era un diente, sin duda alguna, un diente humano grande y robusto, y estaba coronado por una capa de oro macizo que brillaba con una luz sucia y profana. El niño había visto dientes de oro antes, en la sonrisa de los comerciantes y rancheros ricos que a veces pasaban por el pueblo,
Eran símbolos de estatus, de riqueza, pero este diente no estaba en una sonrisa. Estaba solo, frío y arrancado de su lugar. El verdadero horror, sin embargo, no residía en el diente en sí, sino en lo que todavía estaba adherido a su raíz. Un fragmento de hueso, blanco y dentado, se aferraba a él con una tenacidad macabra. No era un trozo pequeño e insignificante, era una lasca visible de una mandíbula humana, con los bordes astillados y la textura porosa del hueso vivo. La visión era inequívoca. Esto no era el resultado de una extracción dental, por torpe que fuera. Esto era la evidencia de un acto de violencia extrema, de algo arrancado, desgarrado de su anclaje con una fuerza salvaje. La imagen transformó el objeto de una curiosidad a una abominación, un testamento silencioso de un dolor inimaginable. El mundo del niño se encogió hasta reducirse a ese único punto de horror. El sonido del arroyo, las voces de su madre y las otras mujeres, todo se desvaneció en un zumbido sordo en sus oídos. Dejó caer el pañuelo y su contenido como si le hubieran quemado la piel. Retrocedió tropezando, con el corazón martilleando contra sus costillas, un tambor de pánico puro. La inocencia se había evaporado en un instante, reemplazada por una comprensión primordial del mal. Había encontrado un secreto que no debería existir, una pieza de una pesadilla que se había materializado en la orilla del arroyo donde jugaba todos los días. El lugar seguro se había convertido en una escena del crimen. El miedo lo paralizó solo por un momento. Luego, una instrucción grabada a fuego por su madre se abrió paso a través del pánico. Si alguna vez te encuentras con un problema de verdad, busca al alguacil. Él es la ley. La imagen del rostro serio pero no cruel del alguacil Julián apareció en su mente. Sin pensar en nada más, sin gritar para alertar a su madre, el niño se lanzó a correr. No corrió hacia el consuelo familiar de los brazos maternos, sino hacia la austera oficina de adobe en el centro del pueblo. En su pequeña mano, ahora aferraba con fuerza el pañuelo ensangrentado, una prueba que instintivamente sabía que debía ser entregada, un mensaje del arroyo destinado únicamente al hombre encargado de mantener el orden. Julián estaba sentado en su escritorio, la frustración creciendo con cada relectura de sus escasas notas, cuando la puerta se abrió de golpe, golpeando contra la pared. El hijo de la lavandera, a quien reconocía de vista, estaba de pie en el umbral, jadeando, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por una emoción que iba más allá de un simple susto infantil. El niño cruzó la habitación en 3 zancadas y extendió una mano temblorosa y sucia. En su palma abierta descansaba el pañuelo de lino, ahora un bulto húmedo y repulsivo. No hubo palabras, no hubo explicaciones, solo el gesto silencioso y desesperado de un niño que entrega una carga demasiado pesada para él. Un horror que no podía nombrar pero que necesitaba mostrar. Con una expresión de grave preocupación, Julián tomó el pañuelo. El peso y la humedad confirmaron las manchas oscuras, y el olor a sangre, ahora inconfundible y concentrado, llenó la pequeña oficina. Extendió la tela con cuidado sobre la superficie de madera de su escritorio, bajo la luz amarillenta de la lámpara de aceite, y allí quedó expuesto. El diente de oro refulgió, un sol oscuro en el centro de la mancha carmesí, pero fue el fragmento de mandíbula, astillado y brutal, lo que capturó toda la atención del alguacil. En ese instante, todas las piezas dispersas de su sospecha encajaron con un chasquido violento y definitivo. La queja del borracho, el viajero desaparecido, la frialdad en los ojos del barbero, todo convergía en ese pequeño y grotesco objeto. Aquello era la prueba irrefutable que había estado buscando sin saberlo. Era la evidencia física de una crueldad que excedía cualquier explicación racional. El hueso no mentía. Hablaba de una tortura, de una mutilación realizada no con la precisión de un cirujano, sino con la furia de un carnicero. La historia del ranchero Ramiro ya no era el delirio de un ebrio, sino el testimonio de un superviviente. La desaparición del comerciante Morales ya no era un acto del azar en un camino peligroso, sino la pieza final de un patrón que ahora se revelaba en toda su monstruosidad. La fachada de normalidad del pueblo se había derrumbado por completo.
La investigación no oficial de Julián había terminado. La verdadera cacería acababa de comenzar. Con la prueba física en su poder, Julián sentía un frío propósito que reemplazaba la incertidumbre. El diente y el fragmento de hueso no eran solo una pista, eran una declaración, un grito silencioso desde una tumba anónima. En la soledad de su oficina, bajo la luz parpadeante de una vela, el objeto parecía absorber la luz, un punto de oscuridad dorada. Cada detalle, desde la astilla de hueso hasta la mancha de sangre coagulada en el lino, hablaba de una brutalidad metódica. El alguacil comprendió que ya no estaba lidiando con un ladrón común, sino con un depredador que se había integrado perfectamente en el ecosistema social del pueblo. Su próxima jugada no podía ser un movimiento impulsivo, debía ser tan calculada y precisa como las acciones del hombre al que ahora cazaba. El primer paso era encontrar el rastro del oro. La lógica del crimen comenzó a dibujarse en su mente con una claridad espantosa. El motivo era la avaricia, el método era la mutilación, y el producto era el oro dental. Para que el crimen fuera rentable, el oro debía ser convertido en dinero contante y sonante. En una comunidad tan aislada como aquella, las opciones eran limitadas. Julián descartó la idea de que Mateo viajara para vender su botín. Eso atraería una atención no deseada. No, el monstruo debía operar dentro de su propio territorio, utilizando las estructuras existentes para lavar el producto de su sadismo. Solo había un hombre en todo el pueblo capaz de fundir oro sin hacer preguntas, un artesano cuya discreción era tan conocida como su habilidad, Elías, el orfebre. Un hombre cuya lealtad, Julián sospechaba, podía comprarse o, si era necesario, coaccionarse. La visita al taller del orfebre tenía que ser una obra de sutileza. Una acusación directa o una entrada como representante de la ley solo lograría que Elías se cerrara, protegiendo a uno de sus mejores clientes. Julián guardó el diente ensangrentado en una caja cerrada y se quitó la insignia de alguacil, ocultándola en su bolsillo. Se presentaría como un cliente más, un hombre interesado en las artes del metal, para estudiar al orfebre en su hábitat natural. Su objetivo era doble: evaluar el carácter de Elías y encontrar la palanca adecuada para forzar su cooperación. Sabía que hombres como Elías operaban bajo un código de silencio motivado por el beneficio, y para romper ese código, necesitaría ofrecerle algo más valioso que el oro de Mateo: su propia supervivencia. El taller de Elías era el reverso exacto de la barbería de Mateo. Mientras la barbería era un templo de orden y pulcritud, el taller era una cueva de caos creativo. El aire era espeso, cargado con el olor acre del carbón, el sudor y los metales calientes. Las herramientas colgaban de las paredes en un desorden funcional, y cada superficie estaba cubierta por una fina capa de hollín y polvo metálico. En el centro, una pequeña forja ardía con un resplandor anaranjado, el corazón palpitante del lugar. Elías, un hombre pequeño y enjuto con ojos que se movían constantemente como dos pájaros nerviosos, apenas levantó la vista cuando Julián entró. Estaba absorto en su trabajo, ajeno a que la ley, despojada de su uniforme, acababa de cruzar su umbral. Julián inició la conversación con una estudiada indiferencia, preguntando por el costo de reparar una hebilla de plata. Elías respondió con monosílabos. Sus dedos nunca dejaron de trabajar en un delicado pendiente de filigrana. El alguacil observaba, notando la forma en que los ojos del orfebre evaluaban su ropa, sus botas, calculando su valor. Era un hombre que veía el mundo a través del prisma del beneficio. Julián guió la conversación hacia la naturaleza de los materiales, elogiando la destreza de Elías y preguntando qué era más difícil de trabajar, la plata o el oro. El oro es más honesto, respondió finalmente el orfebre, pero también atrae a los hombres más deshonestos. La frase quedó suspendida en el aire denso, una verdad involuntaria que Julián se preparó para explotar. El alguacil aprovechó la apertura. Habló de la dureza de la vida en la frontera y de cómo los hombres a veces hacían cosas desesperadas por un poco de seguridad. Mencionó casualmente que el oro, en su forma más pura, era difícil de encontrar, pero que a menudo aparecía en las formas más inesperadas. «Supongo que verá pasar mucho oro dental por aquí», preguntó Julián.
su tono tan ligero como si estuviera comentando el clima. Por primera vez, Elías detuvo su trabajo. Sus manos quedaron inmóviles sobre la pieza de filigrana y sus ojos se clavaron en los de Julián. El nerviosismo en su mirada fue reemplazado por una cautela helada. El juego había cambiado. Elías sabía que este hombre no estaba allí por una hebilla. En ese momento, la actitud de Julián se transformó. El cliente afable desapareció y en su lugar emergió el alguacil. No sacó su insignia, pero su voz adquirió un filo de autoridad que no dejaba lugar a dudas. Elías, dijo en voz baja pero firme, han estado desapareciendo personas, viajeros con posesiones, y las desapariciones dejan rastros, a veces rastros dorados, que llevan a lugares como este. El orfebre comenzó a protestar, hablando de la confidencialidad de sus clientes, pero Julián lo interrumpió. La confidencialidad termina donde comienza el asesinato. Estoy investigando crímenes de una naturaleza que usted no quiere ni imaginar, y no voy a permitir que el silencio de un hombre codicioso se interponga en el camino de la justicia. La amenaza implícita era clara, pero Julián necesitaba darle una forma más tangible. Piense en esto, Elías. El hombre que le trae ese oro, ¿qué cree que hace para conseguirlo? ¿Cree que lo encuentra en el camino? ¿O cree que lo arranca de las bocas de hombres que confían en él? Julián se inclinó sobre el banco de trabajo, su rostro a escasos centímetros del orfebre. Cuando la verdad salga a la luz, y saldrá, habrá dos tipos de personas, los que ayudaron a la ley y los que ayudaron al monstruo. Los cómplices se queman en la misma hoguera que los asesinos. Ahora, muéstreme sus libros, no los oficiales, los verdaderos. La palabra monstruo pareció quebrar la resistencia de Elías. El miedo en sus ojos era ahora más fuerte que su avaricia. Con manos temblorosas y una expresión de derrota total, Elías se arrodilló y levantó una tabla suelta del suelo polvoriento. De un pequeño hueco, extrajo un libro de contabilidad delgado, encuadernado en cuero agrietado. Era su registro secreto, el verdadero archivo de sus transacciones, lejos de los ojos del recaudador de impuestos y de la ley. Se lo entregó a Julián sin decir una palabra, un acto de rendición que sellaba el destino de don Mateo. Julián tomó el libro. Se sentía pesado en sus manos, no por su tamaño, sino por la magnitud de los secretos que contenía. Lo abrió sobre el banco de trabajo, y la caligrafía apretada y metódica de Elías se reveló bajo la luz de la forja, una crónica detallada de una larga y sistemática campaña de horror. La primera página ya era incriminatoria. El nombre, Mateo B., aparecía repetidamente, más que cualquier otro proveedor. Las primeras entradas, de hacía más de un año, eran pequeñas, consistentes con la extracción ocasional de un diente de oro dañado. Mateo B. Oro dental, 3 gramos. Mateo B. 2 piezas, 5 gramos. Eran las semillas del mal, los primeros pasos de un hombre que probaba los límites de su impunidad. Julián leyó cada entrada en voz alta, su voz monótona y desprovista de emoción, como si estuviera leyendo una lista de la compra, pero cada línea era un clavo más en el ataúd de la reputación del barbero, un recuento numérico de su descenso a la depravación absoluta. Elías escuchaba, su rostro pálido y sudoroso, como si cada palabra fuera un golpe físico. A medida que Julián avanzaba por las páginas, el patrón se volvía innegable y aterrador. La frecuencia de las visitas de Mateo al orfebre aumentaba, y las cantidades de oro se hacían cada vez más grandes. Mateo B. Oro dental, 15 gramos. Mateo B. Corona completa, 8 gramos. Julián comenzó a correlacionar las fechas de las entradas con sus propios registros mentales de los eventos del pueblo. Una entrada particularmente grande, de casi 30 gramos de oro, estaba fechada solo 2 días después de la última vez que alguien vio al comerciante de Saltillo, Ricardo Morales, el mismo comerciante que se había quejado de un dolor de muelas. El libro de contabilidad no solo registraba transacciones, estaba narrando, en el lenguaje frío de los números, una serie de asesinatos. El alguacil cerró el libro. La cantidad total de oro registrada bajo el nombre de don Mateo era astronómica, imposible de justificar. Representaba no decenas, sino cientos de extracciones.
Requeriría una epidemia de caries doradas que habría diezmado las sonrisas de toda la región. El libro no era una simple prueba, era una confesión completa escrita por la mano de un cómplice. Elías, viendo la expresión en el rostro de Julián, comenzó a balbucear, a ofrecer excusas, a jurar que no sabía nada. Pero Julián lo silenció con una mirada. Usted sabía, quizás no los detalles, pero sabía que este oro no se obtenía limpiamente. Su silencio lo ha hecho rico, Elías, y ahora su testimonio lo mantendrá vivo. Julián tomó el libro, su única copia. La caza tenía ahora un mapa. Mientras tanto, en un pueblo donde el secreto es una mercancía volátil, la noticia del descubrimiento del niño se había extendido como un reguero de pólvora. Los susurros viajaban de lavandera a tendero, de tendero a vaquero, y finalmente llegaron a los oídos atentos de don Mateo. No supo los detalles exactos, solo los elementos esenciales: el hijo de la lavandera, el arroyo detrás de su barbería, un hallazgo que había hecho que el niño corriera directamente hacia el nuevo y entrometido alguacil. La máscara de afabilidad de don Mateo no se alteró, pero por dentro, una alarma fría comenzó a sonar. Por primera vez en años, sintió la desagradable punzada de la vulnerabilidad. Había cometido un error, un descuido, y sabía que un animal herido debe actuar con rapidez para proteger su territorio. Esa misma noche, bajo el manto de una oscuridad sin luna, don Mateo puso en marcha su plan de contención. No recurrió a la violencia directa. Su método siempre había sido más sutil, una mezcla de encanto y amenaza. Con una pequeña barra del jabón más fino de su tienda como pretexto, se presentó en la humilde choza de la lavandera. La familia lo recibió con una mezcla de sorpresa y reverencia. Era don Mateo, el hombre respetado, el pilar de la comunidad, honrándolos con su presencia. Les sonrió, preguntó por su salud y les entregó el regalo. Su voz era un bálsamo, suave y paternal, diseñada para calmar y desarmar. Era la voz que sus víctimas escuchaban justo antes de que el láudano hiciera efecto. Una vez que el ambiente estuvo impregnado de una falsa cordialidad, don Mateo abordó el verdadero propósito de su visita. Con una expresión de genuina preocupación, habló de los peligros de la imaginación infantil. Los niños a veces ven cosas que no están ahí, dijo, mirando directamente al pequeño Mateo, quien se escondía detrás de las faldas de su madre. Y los chismes, incluso los que nacen de la inocencia, pueden destruir la vida de un buen hombre. La reputación es lo único que tenemos en esta tierra dura. Sería una tragedia si una fantasía infantil causara un daño irreparable a alguien que solo ha servido a esta comunidad. No era una conversación, era una sentencia. Cada palabra era una vuelta más del torniquete del miedo. Aunque sus palabras eran amables, sus ojos contaban una historia diferente. Mientras hablaba de tragedias y daño irreparable, su mirada se posó en cada miembro de la familia, deteniéndose un instante más de lo necesario en el pequeño Mateo. No había calidez en esos ojos, solo la fría y calculadora evaluación de un depredador midiendo una amenaza. El mensaje, envuelto en el lenguaje de la preocupación cívica, fue brutalmente claro. El silencio es seguridad. Hablar trae consecuencias. La familia, analfabeta y acostumbrada a la impotencia, entendió perfectamente. Asintieron, agradecieron el sabio consejo y la visita, con el corazón helado de un terror que no se atrevían a mostrar. Don Mateo se fue, dejando tras de sí un silencio más pesado que cualquier grito. La visita, diseñada para sofocar la amenaza, tuvo el efecto contrario en la investigación de Julián. A la mañana siguiente, un vecino aterrorizado le contó al alguacil sobre la ominosa visita amistosa de don Mateo. Para Julián, este acto fue la pieza final del rompecabezas psicológico. Era el comportamiento de un hombre culpable que intenta desesperadamente tapar una fuga. La intimidación de un testigo, especialmente de una familia vulnerable, era una admisión de culpabilidad tan elocuente como una firma en una confesión. El libro de contabilidad de Elías era la prueba forense, y la amenaza velada a la familia del niño era la prueba de conducta. El cerco estaba completo. La discreción ya no era una opción.
La tensión en el pequeño pueblo se volvió casi tangible. Lo que antes eran susurros, ahora eran miradas cargadas de significado. La gente observaba a don Mateo con una nueva y terrible curiosidad, buscando grietas en su fachada perfecta. Observaban al alguacil, un hombre solitario que se movía con una determinación sombría, sabiendo que una confrontación era inminente. La barbería, antes un refugio de normalidad, ahora parecía un mausoleo a plena vista, un lugar que todos evitaban sin saber exactamente por qué. El delicado equilibrio social de la frontera se había roto. La investigación encubierta había terminado. Julián ahora tenía el arma que necesitaba, el libro de contabilidad, y estaba a punto de usarlo para derribar la puerta del infierno personal de don Mateo. Con el libro de contabilidad del orfebre en una mano y una orden de registro firmada por un alcalde pálido y tembloroso en la otra, Julián se preparó para la confrontación final. La evidencia era irrefutable, una crónica numérica de la avaricia que se había transformado en una sistemática campaña de mutilación y asesinato. El alcalde, un hombre que antes había desestimado las desapariciones con un gesto de la mano, no pudo ignorar la caligrafía apretada que documentaba el flujo de oro ensangrentado. La orden de registro no era ya una solicitud, sino una necesidad, un acto para distanciar a la autoridad del pueblo de la monstruosidad que había permitido florecer en su seno. El alguacil no buscaba justicia, sino la confirmación de un horror que ya sentía en sus huesos, el desmantelamiento pieza por pieza del santuario del depredador. La redada se ejecutó en la quietud gris que precede al amanecer. Julián, flanqueado por dos rancheros locales que había deputizado deprisa y que ahora sostenían sus viejos rifles con manos sudorosas, se aproximó a la barbería. El pueblo estaba sumido en un silencio expectante, como si contuviera la respiración. Las ventanas eran ojos oscuros y cerrados, pero Julián sentía la presencia de todo el pueblo detrás de ellas, observando, esperando. La fachada de la barbería parecía una lápida en la penumbra. El aire frío de la mañana no llevaba el habitual aroma a jabón de afeitar, sino una pesadez, un vacío que parecía emanar de la propia madera de la puerta, como si el mal en su interior tuviera su propia y sofocante atmósfera. Cuando Julián golpeó la puerta, el sonido resonó antinaturalmente fuerte en la calle silenciosa. Pasó un largo momento antes de que el cerrojo se corriera con un chasquido suave. Don Mateo apareció en el umbral. Estaba impecablemente vestido, su chaleco abotonado, su cabello peinado hacia atrás. No había sorpresa en su rostro, ni miedo, solo una calma profunda y desconcertante. Una sonrisa afable, la misma que había desarmado a tantos, se dibujó en sus labios. «¿Alguacil?», dijo, su voz aterciopelada. «¿A qué debo el placer de esta visita tan temprana?». Se hizo a un lado con una cortesía teatral, invitándolos a entrar en su pulcro dominio. Su serenidad era la de un actor principal esperando en el escenario, sabiendo que el acto final estaba a punto de comenzar. El interior de la barbería estaba, como siempre, en un orden meticuloso. Era un escenario preparado para un público, mientras los dos diputados, torpes e intimidados por la compostura del barbero, abrían y cerraban cajones sin encontrar nada más que toallas limpias y frascos de loción alineados. Don Mateo observaba desde una esquina. Su actitud no era la de un hombre culpable, sino la de un anfitrión indulgente que soporta la mala educación de sus invitados. Observaba sus movimientos con una distante diversión, con los brazos cruzados sobre el pecho. La pulcritud del lugar era un arma en sí misma, una declaración de inocencia tan bien construida como la reputación del propio barbero. Todo estaba diseñado para gritar normalidad, para hacer que cualquier sospecha pareciera una locura. Pero Julián no se dejó engañar por la superficie. Su atención no estaba en los cajones ni en los armarios, sino en el epicentro de la habitación, la pesada silla de barbero. Era el altar donde se habían realizado los sacrificios. La recorrió en círculo lentamente, sus botas marcando un ritmo pesado sobre las tablas del suelo. Recordó los relatos. El comerciante Morales, el ranchero Ramiro. Ambos habían estado sentados aquí, vulnerables y confiados. La silla era el nexo que unía todas las historias, el testigo silencioso de cada acto de brutalidad.
Su mirada se posó en el suelo de madera directamente debajo del reposacabezas, una zona desgastada por años de los pasos de Mateo. Estaba buscando una imperfección en un mundo de orden calculado. Se arrodilló, el cuero de sus pantalones crujiendo en el silencio. Sus dedos recorrieron las uniones de las tablas del suelo. La mayoría estaban selladas por el tiempo, pero una, justo debajo del área de la silla, parecía diferente. La línea de unión era demasiado fina, el color de la madera una fracción más claro, como si hubiera sido levantada recientemente. Usando la punta de su cuchillo de caza como palanca, la insertó en la grieta y tiró hacia arriba. La tabla se levantó con un suave quejido, revelando no la tierra compactada que esperaba, sino un vacío oscuro. Y en ese vacío, la esquina de algo fabricado, algo intencionalmente oculto. En ese instante, la sonrisa de don Mateo se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría neutralidad. Con un tirón final, Julián arrancó la tabla del suelo. El escondite quedó completamente expuesto. Dentro, ajustada perfectamente al espacio, había una pequeña caja de madera. No era un simple baúl, sino una pieza de artesanía exquisita, hecha de madera de mezquite pulida hasta obtener un brillo oscuro. Presentaba delicadas tallas florales en sus bordes y un pequeño pestillo de latón que el tiempo había vuelto verdoso. Parecía un joyero, un objeto destinado a guardar recuerdos preciosos o reliquias familiares. La belleza del objeto era una contradicción grotesca con el horror que Julián sabía que contenía. Era un cofre del tesoro construido para albergar la cosecha de la miseria humana, un ataúd para sonrisas robadas. Con la mirada fija de don Mateo y el jadeo audible de los diputados llenando la habitación, Julián extrajo la caja de su hueco. Era sorprendentemente pesada. La colocó con una deliberada lentitud sobre el asiento de cuero de la silla de barbero, devolviendo el objeto a la escena del crimen. Por un momento, sus dedos se detuvieron sobre el pestillo de latón. Este era el punto sin retorno, el instante en que la leyenda se convertiría en un hecho documentado y el hombre se revelaría como el monstruo. El aire se sentía espeso, cargado de olores a jabón, madera y un miedo rancio. Con un movimiento firme, levantó el pestillo. El clic metálico sonó como un disparo en la barbería silenciosa. Al abrir la tapa, el interior reveló un forro de terciopelo rojo, ahora descolorido y manchado con parches oscuros y rígidos. Y sobre ese lecho carmesí yacía la colección. Docenas, quizás más de un centenar de dientes de oro. Brillaban con una luz opaca y enfermiza bajo los rayos de sol que empezaban a entrar por la ventana. Estaban amontonados en un desorden profano, una pila de trofeos arrancados. Algunos estaban perfectamente limpios, pulidos y relucientes, como si hubieran sido preparados para una exhibición. Eran los recuerdos de los primeros crímenes, de los viajeros cuyas desapariciones se habían convertido en meras estadísticas en los libros del alguacil anterior, notas al pie de página en la brutal historia de la frontera. Otros eran testimonios mucho más frescos y gráficos de la brutalidad de Mateo. Estaban cubiertos de sangre seca y ennegrecida que se adhería al oro y al esmalte. Varios, como la pieza que el niño había encontrado en el arroyo, aún tenían fragmentos de hueso de la mandíbula adheridos a sus raíces, el blanco poroso del hueso contrastando crudamente con el terciopelo oscuro. Un molar particularmente grande conservaba un jirón de tejido rosado y grisáceo, un pedazo identificable de encía que se negaba a soltar su agarre. La caja no era solo un depósito de oro, era un archivo de agonía, un catálogo de mutilaciones. Cada diente representaba un acto de confianza traicionada y un nivel de dolor que la mente luchaba por comprender. Los dos rancheros retrocedieron instintivamente. Uno de ellos se llevó una mano a la boca, conteniendo una arcada, mientras el otro, con los ojos desorbitados, comenzó a santiguarse una y otra vez, susurrando el nombre de la Virgen. Julián, sin embargo, permaneció inmóvil. Su mirada se desplazó lentamente desde el contenido macabro de la caja hacia el hombre que la había llenado. La máscara de neutralidad de don Mateo se había agrietado. Ya no había ni sonrisa ni indiferencia. En su lugar, sus ojos brillaban con una luz extraña y febril, una expresión de orgullo oscuro y retorcido. No había rastro de remordimiento o miedo,
Solo la satisfacción de un artista cuya obra maestra finalmente estaba siendo vista, y a su manera perversa, apreciada. Julián cerró la tapa de la caja. El sonido del pestillo al encajar resonó en la habitación, un punto final definitivo a la investigación. Se giró hacia el barbero, y por primera vez, su voz perdió su tono de observador para adquirir el peso frío de la ley. En nombre del pueblo de Coahuila y de la República de México, don Mateo, queda usted bajo arresto por los crímenes de robo, mutilación y asesinato. Don Mateo no se movió, no protestó, simplemente inclinó la cabeza en un gesto casi imperceptible, una concesión cortés. Mientras Julián le aseguraba las muñecas con los pesados grilletes de hierro, el barbero comenzó a hablar, su voz tan tranquila y didáctica, como si estuviera a punto de explicar la técnica correcta para un afeitado perfecto. El láudano es una herramienta milagrosa. Alguacil, comenzó Mateo. Su tono era el de un académico compartiendo un descubrimiento. Una dosis lo suficientemente fuerte y el cuerpo se vuelve dócil, un mero objeto de carne. Pero la mente, la mente permanece perfectamente lúcida. Se convierte en un prisionero dentro de su propio cráneo, un espectador impotente en su propio teatro de dolor. Describió su método con una precisión escalofriante, el cuidado con el que calculaba la dosis, el engaño de la falsa extracción, y luego el uso de sus fórceps modificados y, para los dientes más rebeldes, un pequeño cincel y un mazo. Hablaba de sus víctimas no como personas, sino como especímenes. Cuando Julián lo sacó de la barbería hacia la calle, que ahora estaba abarrotada de aldeanos silenciosos y horrorizados, Mateo se inclinó hacia el alguacil y pronunció sus últimas palabras en un susurro confidencial. El oro era la justificación, alguacil, pero nunca fue el verdadero premio. Su mirada recorrió los rostros de sus vecinos, los mismos que había saludado y atendido durante años. La verdadera ganancia, el tesoro incalculable, era la comprensión en sus ojos. Ese momento de claridad absoluta cuando se daban cuenta de que el hombre en quien confiaban para su alivio era, de hecho, la única fuente de su agonía. Esa mirada de terror puro, consciente e impotente, ese alguacil, es un oro que ningún orfebre puede fundir ni tasar. El juicio de don Mateo no fue un proceso legal, sino un ritual de confirmación pública. Celebrado en el improvisado juzgado del pueblo, cada testimonio era un golpe de martillo sobre la conciencia de la comunidad. El libro de contabilidad de Elías fue leído en su totalidad, cada entrada resonando como el obituario de una víctima desconocida. La caja de dientes, exhibida como prueba principal, silenció cualquier duda persistente, pero fue la confesión de Mateo lo que quebró el espíritu de los presentes. Con una calma escalofriante, relató sus crímenes sin un ápice de remordimiento, detallando la psicología de la confianza traicionada con el orgullo de un académico. No pedía clemencia, sino que parecía exigir reconocimiento por la ingeniosidad de su crueldad. La gente no solo escuchaba los hechos de un asesinato, sino que se veía obligada a confrontar su propia ceguera, su complicidad pasiva en haber albergado a un demonio disfrazado de pilar comunitario. El veredicto de culpabilidad era una mera formalidad. El verdadero juicio ya había ocurrido en el alma de cada espectador. El veredicto de muerte por horca trajo consigo una ola de vergüenza que inundó el pueblo. La confianza, ese bien tan escaso y valioso en la frontera, se hizo añicos. Los vecinos, que habían compartido pan y conversaciones con don Mateo, ahora se miraban unos a otros con una nueva y terrible suspicacia. ¿Quién más podría ocultar un abismo similar tras una fachada de normalidad? Las interacciones se volvieron forzadas, cargadas de una desconfianza que envenenaba el aire. Padres que habían llevado a sus hijos a la barbería para su primer corte de pelo, ahora los miraban con un horror retrospectivo, imaginando los ojos del barbero evaluando su inocencia. El pueblo entero se sentía manchado, culpable por asociación. Habían convivido con un monstruo, le habían sonreído, le habían confiado sus dolores, y esa realización era una carga colectiva, una herida purulenta en la psique de la comunidad que tardaría generaciones en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacía. La ejecución pública fue un acto sombrío y necesario,
un exorcismo colectivo. Al amanecer, toda la comunidad se congregó en la plaza, no con el morbo de un espectáculo, sino con la pesada resignación de quien debe amputar una parte gangrenada de su propio cuerpo. Don Mateo fue conducido a la horca. Vestía con la misma pulcritud de siempre, su rostro impasible, sus ojos recorriendo a la multitud con una curiosidad analítica, casi científica. No hubo últimas palabras de arrepentimiento. Cuando el verdugo le preguntó si tenía algo que decir, Mateo simplemente miró al alguacil Julián y esbozó una leve sonrisa, un último gesto de reconocimiento a su adversario. El silencio de la multitud era absoluto cuando la trampilla se abrió. El chasquido seco del cuello rompiéndose fue el único sonido, un punto final brutal a una vida dedicada al dolor ajeno. Pero el acto, destinado a traer cierre, no trajo paz. Solo sirvió para grabar la imagen del monstruo en la memoria eterna del pueblo. Esa misma noche, la rabia contenida y la vergüenza encontraron su desfogue. Una procesión silenciosa, formada por los hombres del pueblo, avanzó por las calles oscuras hacia la barbería. No hubo gritos, solo el sonido de las botas sobre la tierra y el crepitar de las antorchas que portaban. Era un acto ritual, una purga. La barbería, que una vez fue símbolo de orden y civilización, ahora era vista como un nido de serpientes, una herida abierta en el corazón del pueblo. Sin mediar palabra, las antorchas fueron arrojadas al interior. Las llamas prendieron con una ferocidad antinatural, como si la propia madera estuviera ansiosa por consumirse. El fuego devoró los frascos de loción, la silla de barbero, las paredes que habían absorbido tantos secretos. La estructura se derrumbó en una lluvia de brasas, un intento desesperado de la comunidad por borrar la mancha física de su historia, por convertir el monumento al mal en un montón de cenizas anónimas. El fuego purificador, sin embargo, no borró la memoria, solo la transformó. En el lugar donde estuvo la barbería quedó un rectángulo de tierra carbonizada, una cicatriz negra en el paisaje que la naturaleza tardó décadas en reclamar. Nadie se atrevió a construir sobre ese terreno. Se convirtió en un lugar maldito, un espacio vacío que ejercía una presencia más poderosa que cualquier edificio. Los adultos desviaban la mirada al pasar, y los niños eran advertidos con severidad para que no se acercaran. El lugar se convirtió en el epicentro físico de la leyenda que comenzaba a gestarse. La ausencia de la barbería alimentaba la imaginación popular, permitiendo que la historia creciera sin las limitaciones de la realidad. El horror, al no tener ya un contenedor físico, se filtró en el folclore, en las canciones y en las pesadillas de la gente del pueblo, asegurando su inmortalidad. Fue así como el hombre, Mateo, murió, pero el monstruo, el sacamuelas, nació. Con el paso de los años, los detalles del caso criminal se fueron desvaneciendo. Los nombres de las víctimas, la evidencia del libro de contabilidad, el rostro del alguacil Julián, todo se fue erosionando por el tiempo. Lo que quedó fue una versión más simple, más arquetípica y mucho más potente del horror. El sacamuelas se convirtió en el hombre del saco de la frontera, una figura para asustar a los niños y una advertencia para los adultos. Ya no era un barbero específico de un pueblo de Coahuila, sino un espíritu maligno que podía aparecer en cualquier lugar, un demonio vestido con el manto de la respetabilidad. La comunidad, incapaz de procesar la idea de que un vecino pudiera ser la encarnación del mal puro, lo transformó en un mito, externalizando el horror para poder vivir con su recuerdo. El legado más profundo de don Mateo no fue el miedo a los fantasmas, sino una desconfianza corrosiva hacia los vivos. La historia de El Sacamuelas se incrustó en el ADN cultural de la región. Durante generaciones, la gente miraría con sospecha a los profesionales que parecían demasiado amables, a los forasteros con sonrisas encantadoras y a cualquier figura de autoridad cuya reputación fuera impecable. La traición de Mateo destruyó la creencia fundamental de que se podía juzgar a un hombre por sus actos públicos. Les enseñó la terrible lección de que la bondad podía ser una máscara y la pericia, una trampa. La historia se convirtió en un proverbio no dicho. El verdadero peligro no es el bandido que te asalta en el camino,
sino el hombre al que invitas a tu casa y le das la espalda. Años después del incendio, la leyenda encontró su reliquia final. Un niño, jugando en los límites del terreno baldío donde una vez estuvo la barbería, vio un destello de luz entre la tierra negruzca y las malas hierbas. Escarbando con curiosidad, desenterró un objeto pequeño y pesado. Era un diente de oro solitario, un molar macizo que de alguna manera había sobrevivido al fuego purificador y al olvido. La pieza, ennegrecida por el hollín pero aún inconfundiblemente dorada, se convirtió en la prueba tangible de que el cuento de El Sacamuelas no era solo un cuento, era el último eco de la avaricia de Mateo, el último recuerdo de una víctima anónima y el símbolo perfecto de un pasado que se niega a ser enterrado por completo. La imagen final de esta historia no es la de un fantasma, sino la de este pequeño trozo de oro, un testigo mudo y eterno del horror. Esta crónica nos obliga a confrontar una pregunta inquietante que trasciende el tiempo y la geografía. ¿Qué es más aterrador? ¿La monstruosidad abierta y declarada de un bandido en el desierto, cuyo peligro es visible y honesto en su brutalidad? ¿O el mal insondable que se oculta tras la sonrisa amable, el trato cortés y las manos expertas en las que depositamos nuestra confianza más absoluta? El caso de Don Mateo, el barbero de Coahuila, sugiere que los demonios más peligrosos no son los que llevan cuernos y tridente, sino los que visten chalecos pulcros, huelen a loción de laurel y nos ofrecen alivio mientras calculan fríamente el precio de nuestra agonía. La respuesta a esa pregunta yace en el núcleo oscuro de esta leyenda, un recordatorio perpetuo de la fragilidad de nuestro juicio. Las historias como la de El Sacamuelas son los capítulos oscuros de nuestra memoria colectiva, ecos de una verdad que a menudo preferimos ignorar, pero que definen las cicatrices de nuestra historia, corren el riesgo constante de ser olvidadas, de convertirse en meros susurros en el viento del tiempo. Nuestra misión en este espacio es actuar como guardianes de estos archivos, asegurando que el horror, la advertencia y la lección que contienen no se pierdan en el olvido. Para garantizar que los capítulos más sombríos de nuestra historia nunca sean borrados, suscríbase y únase a nuestra misión de preservar el archivo de las sombras.